La vida privada de Mona Lisa por Pierre Lamiur. La familia. Capítulo primero. Lisa entra en escena. En el siglo XV los relojes eran escasos y caros a más de pocos exactos, ya que solo poseían un manecilla y tan frágiles y complicados que cuando se estropeaban, hecho bastante frecuente, prácticamente no había nadie capaz de repararlos. En estas circunstancias, la vida cotidiana de Florencia se regía por el tañido de las campanas de las iglesias. Una mañana de marzo, poco antes del alba, salió de la catedral la imponente figura de un monje con farola en la mano, con el rostro cubierto por la capucha del hábito. Recorrió la corta distancia hasta la torre de Giotto y comenzó a subir los 414 peldaños con una que otra pausa para recuperar el aliento, pues ya había dejado atrás los años mozos. Una vez en lo alto del campanario, dejó caer su pesada mole sobre el antepecho de una de las estrechas aberturas del muro y permaneció allí sentado con las manos sobre las rodillas y las sandalias bañadas en la redondel de la luz amarilla que proyectaba el farol. Cuando por fin volvió a respirar al ritmo normal, se apartó la capucha y descubrió un afable rostro adornado por una doble barbilla, y un halo de cabellos blancos, que enmarcaban una calva reluciente sonrosada con gran cautela, como un caracol que asoma de su concha. Extendió el cuello por la ventana y dirigió la mirada hacia el oriente en busca de esa zona de claridad en el borde del cielo que anuncia el nuevo día, pero la luz aún no había salido detrás de las colinas. La noche tenía unos instantes de vida. Levantó los ojos hacia las estrellas que brillaban en el cielo color añil y admiró su profusión resplandor. Se santiguó con devoción. Eran realmente los diamantes de nuestro Señor, y ni el Papa ni tampoco los Medici poseían un tesoro tan grande ni tan hermoso. Una leve brisa vino a acariciar suavemente su enmarañado cabello. Ha llegado la primavera, musitó a media voz. Si dentro de una semana en las colinas se teñirían de verde con la nueva hierba, los almendros se vestirían de blancas flores. La gente dejaría de toser y estornudar como había venido haciendo todo el invierno, regresarían las golondrinas para revolotear en torno de la cúpula de la catedral. Y se iniciaría un nuevo año con las festividades habituales, la procesión de los gremios por la mañana, peleas de gallos acróbatas y el concurso anual de canto por la tarde, y después de cenar bailen en torno a las hogueras encendidas en las plazas públicas, y los jóvenes se acariciarían y besarían en los portales como era lógico a su edad. Cuán sensato fue el Señor al iniciar el año en primavera, con el renacer de la naturaleza. Su sabiduría y su bondad eran ciertamente infinitas. No había más que observar con cuánto acierto había situado Florencia, con el corazón mismo de Italia, rodeada por los 14 estados de la península, como una reina, en medio de sus doncellas, y justo en el centro del hermoso valle del Arno, que bajaba desde los nevados Apeninos hasta alcanzar el mar. Había quien hubiera preferido que Florencia estuviese en la costa para así poder contar con un puerto como Pizza. Personalmente no era muy partidario de esa idea. Claro que nunca había visto el mar, el cual a fin de cuentas estaba a 50 millas de distancia, pero lo conocía bien por los relatos de los viajeros. Era una vasta extensión de agua azul llena de extraños peces, pulpos, sirenas y dragones con cola de escamas. Cuando había tormenta se tornaba verde y se rizaban en líquidas montañas coronadas de espuma, que se trababan los barcos junto con su tripulación. Siempre acababa por calmarse, pero incluso entonces seguía emitiendo un ruidoso jadeo, molestando a la gente con su incesante traquetear, y les causaba malestar e irritación por la falta de sueño. En resumen, Florencia estaba muy bien donde estaba y no le cabía duda de que la Virgen le había sugerido ese emplazamiento al Señor, pues esa era su ciudad bien amada, la única a la cual dispensaba su personal protección, y esos rufianes llenavises que usaban decir que ella también amaba a su miserable ciudad eran unos embusteros, unos turcos, sacrílegos. Pero ¿qué había esperar de unos bellacos, que pretendían como competir con los productos florentinos y los bancos de Florencia? Celos, eso es lo que tenían, como los romanos con sus maltrechas ruinas, los venecianos con su ciudad flotante a punto de hundirse de un momento a otro, los napolitanos con su montaña humeante, los milaneses con su campo llano y monótono, como todos esos extranjeros que quisieran haber nacido ahí en la ciudad de las flores, donde todo era mejor que en ninguna parte. ¿Cuál amante gárgola se inclinó sobre la ciudad dormida? No te gusta, pues ya está Fiorenza.
murmuró para sus adentros. Ahí la tenía la capital de la República del Lino Rojo, que con su red de ciudades vasallos, cubría toda Toscana con su inmensa catedral, sus bancos, sus fábricas, sus innumerables iglesias y su centenar largo de monasterio y conventos. Su gran mansión de piedra morada de los pájaros gordos pronto despertaría con el repicar de sus campanas y se convertiría en un amasijo de casas paradas y rojizas, una maraña de calles entrecruzadas, un enjambre de bulliciosas tiendas y mercados inundados por el regateo de las damas de casa, pero de momento dormía plácidamente tras muralla de 40 pies de altura. Solo él podía verla así, y cada mañana, la sudadera suya por unos breves instantes miró nuevamente hacia el este, y en esta ocasión divisó un tenue resplandor sobre las colinas. La noche se había disuelto en una bruma violeta, las estrellas comenzaban a palidecer, la aurora se estremecía en el horizonte, como una sonrisa lentamente esbozada. Nacía un nuevo día. Se incorporó, se acercó a una campanita que prendía de una viga y tocó a maitinez. Los suaves tañidos planearon sobre los tejados, comenzaron a encenderse luces en las ventanas. En algún lugar, cantó un gallo, entonces se dirigió hacia una campana mucho mayor, se escupió en las manos, se enrolló la cuerda a los alrededor de los puños y comenzó a tirar de ella con todas sus fuerzas al tiempo que se esparcía su sonoro carilán por el firmamento. Esa mañana, Noulde de Gherardini, propietario de la gran fábrica de lanas Gherardini y expresidente del gremio de la lana, se despertó en su cama con dosel terciopelo y se quejó de un fuerte dolor de cabeza. La causa declaró era el infernal ruido del campanero. Ese estúpido monje parece dispuesto a despertar a los muertos, además de los vivos, exclamó un buen rapapolvo. Eso es lo que necesita, presentaré una queja, su señoría. Desde luego, noble esposo, asintió su mujer lisa, que ya había oído esa amenaza en otras ocasiones, y continuó vistiéndose tranquilamente. Observó entre las cortinas cómo su esposa se ajustaba la falda de sarga negra sobre la fina cintura y sus gestos le inspiraron una soñolienta ternura ligeramente erótica. Lisa, su querida Lisa, conservaba su agilidad y postura a los 48 años, o serían 49. Había sido una buena esposa para él, pese a sus triquiñuelas y su ocasional testarudez, pero eran así todas las mujeres, Dios las había hecho de ese modo. Permaneció un rato siguiendo sus movimientos. Ella se acercó al espejo veneciano que reflejó su rostro sonrojado y lleno de desparpajo. Sonrió al ver cómo se cubría con la blanca cofia su cabello canoso. La edad había sido amable con Noulde Gherardini, su existencia ordenada y llena de éxitos. Había dejado intactas sus redondas mejillas y ni una línea surcaba su frente. Los años solo le habían dejado una redonda calva y una blanda papada bajo la barbilla. A los 56 años recordaba un petulante querubín de gris cabellos. La gente no debiera ser arrancada de su sueño. Con un sobresalto siguió gruñendo, aunque tampoco dormía. No he podido pegar ojo con tantas cosas en la cabeza. Ella sabía que había dormido como un niño, pues se había despertado cuando cesaron sus ronquidos. Sin embargo, le manifestó su simpatía. ¿Por qué no duermes otra jourita? Noble esposo no quiso ir a hablar de ello. ¿Cómo podía sugerir semejante insensatez? ¿Dónde tenía los sesos? No sabía que en la fábrica le esperaban 1000 asuntos urgentes, 1000 problemas que solo él podía resolver, 1000 decisiones que solo podía tomar él. Y ahora que no está Antonio, no tengo quien me ayude, añadió en son de queja, nadie quien pueda confiar de verdad. Antonio era su hijo de 22 años. Se había marchado 3 meses atrás según una gira dedicada a comprar lana en la cual debía recorrer Francia, Inglaterra y los Países Bajos. No esperaban su regreso antes de octubre. ¿Con qué tengo que levantarme?, dijo con un suave murmullo de las cobijas, y que no se hable más de este asunto. Y si te agotas y caes enfermo, le replicó Lisa mientras se te ataba el corpiño. Era preciso correr ese riesgo, arguyó Noldo. Solo podían confiar en que la Virgen le conservase la vida al menos hasta el regreso de Antonio. La Virgen no ayudaba a quienes insistían en matarse, sermoneó Lisa. Te ruego que duermas una hora más. Que agradable, pensó él, tener una persona que nos cuide, que nos ruegue que hagamos lo que en cualquier caso deseábamos hacer. Sin embargo, no debía ceder con demasiada facilidad, pues de lo contrario, le entrarían ínfulas y creería que podía imponerle sus deseos. Por ello, repitió que su presencia en la
Fábrica era indispensable, sobre todo ahora que pensaba iniciar la producción de tintillano tejido muy cálido y delicado fabricado con lana de corderos, nacidos muertos. Lisa no replicó, pero se acercó a la cama, le cogió la mano y se la llevó a los labios. Dios te acompañe, noble esposo, y el Señor te conserve la salud. Lo mismo te deseo, esposa, respondió él en un murmullo. Así se saludaban cada mañana. Desde hacía más de 30 años y el tiempo había introducido una muda ternura en las palabras y los gestos. Ella solía salir de la habitación a continuación, pero esa mañana permaneció junto a su cama, insistiendo en que su salud era más importante que el tintillano y rogándole que durmiese una horita más. Por fin, él accedió, pero solo por complacerte. Lisa se lo agradeció con una sonrisa y salió de la habitación con paso gracioso y ligero. Cuando estuvo a solas, Noldo se felicitó de su astucia, luego se rebujó bajo las mantas, se hundió aún más en el colchón y se ha dormido mientras dormitaba. Florencia inició una nueva jornada de trabajo. Gran número de hombres, mujeres y niños cruzó los 4 puentes de piedra en dirección al barrio del Santo Spirito, donde se hallaban los grandes establecimientos textiles de los 70.000 habitantes que tenía la ciudad. 30.000 trabajaban en la industria lanera, otros 16.000 estaban empleados en las ramas de la seda y el algodón. Los tenderos empezaron a seleccionar sus mercancías en la calle. Los albañiles comenzaron a mezclar mortero fresco y sus aprendices. Subieron los primeros cargamentos de ladrillos por los andamios. Muchachas peinadas con trenzas, desaparecieron en nuestras tiendas de los comercios de modas o novedades. Los empleados de banco se reunieron a cantar las letanías en torno a una estatua de la Virgen antes de coger sus plumas de ave, sus cartapacio y sus balanzas. En la plaza del Mercado Nuevo se abrió la bolsa con el tintineo de una campana de plata y una breve plegaria. Luego estalló en un hervidero de gesticulantes corredores que iban buceando las cotizaciones, al tiempo que cerraban los tratos sin parar de saltar de un lado a otro, como demonios, en un baño de agua bendita. En las iglesias de pintores soñolientos y despeinados reanudaron su trabajo en los frescos de santos barbudos, mártires sangrantes y ángeles de doradas alas, y en la bateiga de Verrocchio, combinación de taller y escuela de arte. Los aprendices en calzones azules se afanaban marchar pigmentos en morteros de piedra, pulir paneles o ejecutar copias al carbón de las pinturas del maestro bajo el amable vigilancia del jefe del estudio, un joven de 23 años llamado Leonardo da Vinci. Noldo se despertó al entrar Chirigora, esa mujer oriental que lucía un turbante amarillo y una blusa azul de percal. Dios os guarde, señor, dijo la mujer. Y a ti también, respondió él mientras la observaba depositar el jarrón de agua caliente. Junto a la palangana la mujer rondaba la cuarentena, sus caderas eran gruesas y lentos sus movimientos, pero él recordaba la adorable figura que tenía a los 13 años recién llegada de Venecia, donde fue a adquirir en una subasta de esclavos. Tenía ojos aterciopelados finos, labios y la piel, color de amor durante algunos años, y su gozar a su honorable padre, y a hurtadillas también a él. Con el tiempo fue engordando y sospechas perdieron su firmeza, ya no servía para el amor, pero aún podía ocuparse de las tareas domésticas. En el acto, hizo aparición en su ayuda de cámara Pandolfo, con una sonrisa en el rostro y los instrumentos de afeitar bajo el brazo. Dios os bendiga, señor, dijo el tiempo que le ayudaba a bajar de la cama y a enfundarse una larga camisa de franela. Tengo una anécdota muy divertida que contaros. Había nacido en la casa Geraldini, donde su padre servía como mayordomo. Por este motivo prácticamente se le consideraba como un miembro más de la familia. A sus tareas como ayuda de cámara de Noldo añadir a la de supervisar el servicio durante la cena mientras enjabonan las mejillas del viejo fabricante. Le contó el caso de Cristofana, una doncella del barrio, que en un descuido se había tragado un demonio, mientras comía una hoja de lechuga. Los demonios eran horribles y minúsculas criaturas encarnadas de contorsionados rostros humanos, cuernos en la frente y largas con las enroscadas. La gente podía tragárselos durante las comidas y inhalarlos durante el sueño. Se escondían en el pliegue de las mangas, en las fosas nasales, en las cavidades de los dientes. Teólogo calculó su número en 4.405.928 organizados en una sociedad disciplinada bajo el mando Satanás. Y ahí la sentéis, esa pobre chica Cristofana con un demonio en la barriga, dijo Pandolfo mientras afilaba la navaja,
y si hubieran saltado las lágrimas de haber visto lo que el demonio la obligó a hacer esa joven, normalmente piadosa y modesta, se había convertido en una obsesa que gritaba obscenidades y se levantaba la falda por encima de la cintura. Mandaron llamar al párroco y acudió a toda prisa, con un cubo de agua, bendita, un crucifijo y un par de platillos, sostuvo la cruz ante la muchacha que le sacaba la lengua, la roció con agua bendita, le asustó las nalgas e hizo sumar los platillos para asustar al demonio y obligarle a huir, pero no tuvo resultado alguno. Finalmente tuvieron que acudir al barbero cirujano. Este actúa con precisión en menos que canta un gallo, le administró a Cristofana un enema de jugo de cebolla. Y alabado sea Dios, esa fue la solución. Los espectadores, pues el cuarto estaba lleno de gente, vieron claramente el demonio que salió por la ventanilla de la nariz y huía lloriqueando y tapándose la cara. Llegados a este punto, Noldo ya estaba afeitado, y con una receta ahogada, procedió a efectuar sus abluciones metódicamente. Se lavó la cara, se frotó los escasos dientes que le quedaban con cenizas de castaño. Se rasgó la lengua con un estilete de marfil y su gárgaras con agua de limón. Concluido este ritual, se revirtió con el luco túnica de lana que llegaba hasta las rodillas recién planchado que le tendía Pandolfi, luego bajó al comedor muy circunspecto mientras se ajustaba la roja vareta, algo así como un fez con que solía cubrirse dentro de casa. Lisa le esperaba con una tenue sonrisa en la mirada. «Veo que te has despejado», dijo e hizo una reverencia. «Esta jaulita de sueño te ha sentado bien», Nolo no contestó, pues no era correcto que una esposa se dirigiese a su marido, sin ser invitado a hablar y de alentar este proceder. Ya nunca podría desayunar en paz. Dio cuenta de una sopa de verduras, 2 huevos pasados por agua, tortillas de harina y fruta. Una vez terminada la comida, se limpió los labios con el mantel y se levantó de la silla. Lisa le acompañó hasta el vestíbulo, donde se cambió la vareta por el formar capucheo a foulla, sombrero redondo, sin alas, con una cinta de paño que colgaba de un costado. Ella volvió a invocar la bendición del Señor, cuando su esposo ya comenzaba a bajar las escaleras, camino del patio, donde le esperaba Tommaso con las riendas del caballo en la mano. El palafrenero le ayudó a poner el pie en el estribo. Luego empujó respetuosamente la espalda de su señor y le aupó sobre la silla. El fabricante se enderezó el sombrero, empuñó las riendas con una mano y salió de su casa con un plácido golpear de cascos. Atravesó la plaza y luego siguió un rato por la ribera del Arno, cruzó el puente de la Trinidad, y finalmente llegó a su fábrica a través de un amplio patio seguido muy de cerca por Tommaso, y se detuvo junto a la puerta del edificio de administración, donde su criado volvió a ayudarle a echar pie a tierra. Su despacho estaba en el 2º piso. Era una gran habitación situada en un ángulo del edificio, desde cuyas ventanas se divisaban las diversas construcciones de la fábrica y una franja plateada del río a lo lejos. Estaba amueblada con un pesado escritorio, varios armarios y estantes en las paredes con rollos de los distintos tejidos que se producían en la fábrica. No lo dedicó el resto de la mañana a las habituales tareas de administración, comprobó las facturas y notas de embarque, leyó cartas de sus agentes en Italia y el extranjero y les contestó en largas y detalladas misivas, y las cuales les instaba a alcanzar cuotas de venta cada vez más altas. Luego mandó llamar al director técnico de la fábrica para discutir por 10ª vez el proyecto del Tintillano. Prometía hacer una empresa muy rentable, pero exigiría la construcción de un nuevo anexo, jamás de la maquinaria especial, que sería necesario instalar. En resumen, gran desembolso de tiempo y dinero. Su rostro quedó asumido en la perplejidad. Unos instantes. «Una fábrica debe ampliarse, morir», declaró por fin, y dio órdenes de poner en marcha la operación Tintillano. Cuando se quedó a solas, coincidió el proyecto de colocar una hermosa estatua de la Virgen en el anexo, en un lugar donde los trabajadores pudieran verla y ella también. A ellos les incitaría a ponerse en el trabajo. Redoblarían sus esfuerzos por complacerla. De este modo, en cierto sentido, la imagen vendría a ser como un socio tácito. Con tal apoyo el éxito estaba asegurado. A primera hora de la tarde inició su primera visita de inspección. Estuvo paseando un rato por las salas de telares. De vez en cuando se detenía para gritar algunas palabras a un viejo tesitore por encima del estrépito de las lanzaderas. Saludó con la mano a las mujeres encargadas de las cardas y de las máquinas de hilar. Le devolvieron el saludo con una sonrisa, pues era un patrón considerado aunque exigente,
Algunos cantaban al trabajar, dedujo de ello que estaban satisfechas, y no es extrañar, pensó, con los sueldos que les pago. También se detuvo en el taller de reparaciones, donde unos hombres de velludo pecho, desnudos de la cintura para arriba, daban martillazos a los trozos de hierro al rojo vivo. De ahí pasó al tinglado de expediciones, donde supervisó la operación de pesar y sellar los fardos. Acabó su inspección con una visita al cobertizo, donde lavaba la lana en que iniciará su aprendizaje cuando niño. Ahora había otros niños arrodillados junto a la tina en el mismo lugar que él ocupara. A los 12 años levantaron unas queritas para mirarle y esposaron una sonrisa. Noldo se la devolvió y por un breve instante, sintió la tentación de aumentarles el sueldo. Sin embargo, cuando regresó a su despacho, ya había conseguido dominar ese impulso, no la reclamaba, ninguna tarea urgente, por lo que se recostó en la silla con los dedos entrelazados sobre la barriga. Así permaneció un rato escuchando el sordo traqueteo de sus telares en los edificios circundantes. Llevaba toda una vida escuchándolo, pero nunca se cansaba de oírlo. Para él era como el latido del corazón de su fábrica, 200 años de interrumpido palpitar, cada vez más de vigoroso con el transcurso del tiempo, y no le cabía la menor duda de que continuaría latiendo así, hasta el fin de los tiempos. Dirigió la mirada hacia la reducida habitación contigua donde solía trabajar Antonio. Era un buen chico, Tonio, respetuoso, inteligente y hábil para los negocios. Una súbita nostalgia humedeció los ojos de Noldo. En vano se obligó a recordar que todo estaría de regreso en octubre. Aún faltaban 7 meses y ese era mucho tiempo, demasiado. Advirtió que se estaba convirtiendo en un sentimental. Se apresuró a tocar la campanilla de plata que tenía sobre el escritorio y ordenó al secretario que pidiera su caballo. En el camino de regreso a casa, se detuvo una sede del Premio de la Lana, donde jugó 2 manos de escartino popular, juego de cartas con un colega retirado, y perdió 20 florines en poco rato. Ellos no les desanimó y llegó a casa aún de buen humor. En el vestíbulo cambió su capuchón por la vareta roja. Una doncella le comunicó que dona Lisa no estaba en casa. Había pasado a recogerla su amiga dona Lucrecia de Medici, y ambas damas habían salido juntas. Después de agradecer la información con una inclinación de cabeza, Noldo subió trabajosamente hasta la loggia terasita cubierta, situada en el tejado. Acababa de acomodarse en la tumbona de mimbre, cuando reapareció la doncella, esta vez portando una bandeja de un jarrón de vino español y una copa de plata. La doncella llenó la copa, hizo una reverencia y se retiró otra vez a solas. Noldo contempló el familiar panorama de torres y campanarios que asomaban entre las columnas de la loggia. La tarde tocaba su fin, y los últimos reflejos del sol habían tenido el cielo color ámbar. También él sentía una apacible fatiga. Era agradable sentarse allí después de una dura jornada en la fábrica, y deleitarse con la idea de que todo iba bien en Florencia, y también en su fábrica, y de que su riqueza había aumentado de un modo perceptible desde la mañana. Noldo era un hombre que probablemente hubiera llegado a rico aún de haber nacido pobre, pero todo le había resultado más fácil. Por el hecho de haber nacido en uno de los clanes más notables y más ricos de la ciudad, los Gherardini figuraron entre los pájaros gordos desde su llegada a Florencia en el año 1910. Su torre familiar, símbolo de prominencia económica a más de social, situada en el barrio de Por San María, cerca del Ponte Vecchio, lucía un refinado capitel corintio y 2 cabezas de leones etruscos dormían en camas y no en jergones de paja tendidos en el suelo, comiendo en platos estaño, no fuentes de madera como los Popolani. La gente del pueblo, 38 miembros de la familia, recibieron el privilegio de usar escuelas de oro, distinción muy preciada en las procesiones. Cabalgaban inmediatamente después del obispo. Imposible llegar más alto en cuanto a la escala social, y como es lógico, hacían buenas bodas en aquellos tiempos. Solo los pobres se casaban por amor, uno de los motivos de que siguieran en la pobreza, y los Gherardini tenían el propósito de mantenerse ricos desde los primeros tiempos. Se empeñaron en exigir a sus futuras nueras una impecable genealogía, más de una importante dote. En algunos casos llegaron a cerrar los ojos ante la cuestión genealógica, siempre y cuando la dote tuviera una cuantía lo suficientemente atractiva. Así había ocurrido en el caso de los Medici, quienes iniciaron su prodigiosa ascensión, siendo prestamistas de poca monta cuando llegaron a ser la familia más rica del lugar, y comenzaron a tener aspiraciones sociales. Uno de sus primeros objetivos fueron los Gherardini,
quienes accedieron a mezclar su admisión con la de las plebeyas herederas. Medici 1151, Belfo de Gherardini, embajador de Florencia ante la Santa Sede, y su hermano Francesco, embajador de Florencia, en Bolonia, contrajeron matrimonio con Leonarda y Bena de Medici respectivamente. Unos años después, quizá de Geraldine se casaba con el hijo de Tanay de Medici, hombre enormemente rico. Varios Gherardini se dedicaron a la política, con resultados muy diversos. Su fortuna fluctuó con la de la facción de los guelfos. En los tiempos en que ésta estuvo en el poder ocuparon las más altas posiciones del Estado, cumplieron delicadas misiones. Cuando lo perdió lo redujeron a presión, sufrieron emboscadas nocturnas y fueron asesinados o desterrados a Francia, Inglaterra, incluso Polonia. 2 de ellos fueron decapitados. También hubo Gherardini más sensatos que desdeñaron los honores y se dedicaron a hacer dinero. Zecco de Gherardini fue uno de los primeros en robar los secretos de la fabricación de los umiliati 1260. Jacopo de Geraldini ya era presidente del gremio de la lana y uno de los más destacados señores de los telares. Con el tiempo, algunos miembros del clan se pasaron a la banca y a la noble industria de fabricación de vinos, adquirieron grandes fortunas y vivieron una oscura y satisfecha existencia. El padre de Noldo se contaba entre los últimos. Cuando murió la fábrica, Gherardini se había convertido en una de las principales empresas de la industria. Supervisó atentamente el aprendizaje de su hijo, le trasladó de un departamento a otro, le ascendió al cargo de ayudante de dirección, escuchó pacientemente las innovaciones que propugnaba y al fin, para tener un poco de paz, le envió a comprar Orlando en una larga gira por toda Europa. Al regresar, Noldo contrajo matrimonio con Lisa Rucella, y de una gran familia de comerciantes. Lisa le aportó frescor de sus 14 años, el resplandor de sus ojos y una importante dote de 1500 florines. Tal vez hubiera llegado a amarla, pero su padre falleció poco después de la boda y tuvo que hacerse cargo de la dirección de los stabilimenti, dotado de una excepcional perspicacia para los negocios. Introdujo numerosas innovaciones que resultaron enormemente recreativas bajo su dirección. La fábrica se convirtió en un complejo industrial que empleaba casi 2000 trabajadores. A los 40 años lo eligieron director del Premio de la Lana. El año siguiente era su presidente. Durante toda esa época de su vida correteó bastante por la ciudad y mantuvo a una costosa cortesana veneciana, más por razones de prestigio que por verdadera pasión. De pronto, un día llegó a la conclusión de que sus arrebatos no guardaban relación con su precio y la dejó. A partir de entonces comenzó a frecuentar las casas de baños, más reservados, donde podía sumergirse en una gran bañera de madera en compañía de complacientes muchachas desnudas, compartir una comida ligera y luego disfrutar de un relajante masaje y también de la joven que lo administraba. Todo ello por 3 florines, sin conjunto mucho más rentable que la ramera veneciana. A partir de cierto momento comenzó a cansarse de las chicas de la casa de baños y empezó a pasar más noche en casa, sobre todo en invierno, cuando hacía demasiado frío para ir a jugar a cartas al gremio. Comenzó a prestar atención a su esposa y a advertir que era una mujer deliciosa. Un día, después de cenar, la invitó a hacerle compañía en su lugar de retiro o estudiolo, al que nunca le había llevado antes. A partir de entonces comenzaron a pasar las veladas reunidos junto al fuego, él en un ancho sillón de cuero, ella es un taburete de 3 patas. Y así fueron transcurriendo los años en la calvicie de Ucrania. Pasó del tamaño de un florín a las dimensiones de una tortilla. Su estómago se dilató en una abultada barriga y el amor fue invadiendo imperceptiblemente su corazón envejecido. Sin embargo, se esforzaba en ocultar sus sentimientos, pues las mujeres eran rápidas para acorralar al hombre que cometiera la torpeza de regular su enamoramiento. La reaparición de la doncella, quien le anunció que don Lisa había regresado y esperaba al señor en el comedor, le hizo salir de sus cavilaciones. Cenaron en silenciosa compañía, comieron del mismo vaso. 2 sirvientes se ocupaban de servir la mesa bajo la mirada vigilante de Pandolfo, ahora resplandeciente, con sus guantes blancos y su librea.